Hola bonitas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Sean bienvenidas a su canal Ideas en Crochet. En esta ocasión seguiremos trabajando en nuestro cuadro de flor en el centro. Nos quedamos en la vuelta número 26, así que el día de hoy comenzaremos a trabajar a partir de nuestra vuelta número 27. Antes de iniciar, les invito como siempre a suscribirse al canal si es que no lo han hecho, también a que activen la campanita de notificaciones y les agradezco mucho que compartan el video y me regalen su like. Vamos a comenzar con nuestra vuelta y haremos primero 2 casitas. Voy a subir con 5 cadenas, 4 y 5. Voy a tomar lazada y voy a fijar encima de mi cuarto punto alto. Posteriormente tejo 2 cadenas y voy a fijar encima de mi último punto alto de la vuelta anterior. Continuamos tejiendo 7 puntos altos. Este ya es el primero de 7. Tejo el 2 y el 3 adentro de mi casita de abajo. El 4 encima de mi siguiente punto alto. 5 y 6 adentro de mi casita de abajo y el 7 encima de mi primer punto alto siguiente. Así. Continuamos tejiendo 3 casitas y 4 ventanas. Voy a realizar 2 cadenas de separación. Fijo mi primer casita encima del cuarto punto alto. Nuevamente hago 2 cadenas de separación. Fijo encima de mi último punto alto. 2 cadenas de separación y voy a fijar en la parte central de mi ventana de la vuelta anterior y también lo hago con punto alto. Y de esta manera obtengo mis 3 casitas. Voy a tejer 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas y voy a fijar en la parte central de mi siguiente ventana con punto alto. Otra vez 1, 2, 3, 4 y 5 y voy a fijar en la parte central de mi ventana de abajo. Otra vez 1, 2, 3, 4 y 5 y voy a fijar en la parte central de mi ventana de abajo. Última 1, 2, 3, 4 y 5 y voy a fijar encima de mi cuarto punto alto de la vuelta anterior y así hago mis 4 ventanas. Continuamos con una casita y 6 ventanas más. Tejo 2 cadenas y voy a fijar encima de mi último punto alto de abajo. Nuevamente tejo 1, 2, 3, 4 y 5 y voy a fijar en la parte central de mi siguiente ventana. 1, 2, 3, 4 y 5. Fijo en la parte central de mi siguiente ventana. Una, 2, 3, 4 y 5. Fijo en la parte central de mi siguiente ventana. 1, 2, 3, 4 y 5. Fijo en la parte central de mi siguiente ventana. Una, 2, 3, 4 y 5 y fijo en la parte central de mi siguiente ventana. Aquí ya llevamos 5, me falta una más. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas y voy a fijar aquí encima de mi primer punto alto siguiente.
Listo. Continuamos tejiendo 2 casitas. Hago 2 cadenas de separación, fijo la primera encima de mi cuarto punto alto de abajo, 2 cadenas, fijo la segunda encima de mi último punto alto de abajo. Este es el primero de 7. Voy a tejer 2 y 3 adentro de mi casita, el 4 encima de mi siguiente punto alto, 5 y 6 adentro de mi casita y el 7 encima de mi primer punto alto siguiente. Voy a tejer 2 cadenas de separación, fijo encima de mi cuarto punto alto 2 cadenas y fijo encima de mi último punto alto de mi vuelta anterior. Y es así, princesas, como queda terminada mi vuelta número 27. Giramos nuestro tejido, vamos con la siguiente. Comienzo mi vuelta número 28 subiendo con 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Voy a tomar lazada, fijo encima de mi siguiente punto alto, tejo 1, 2 cadenas de separación y fijo encima de mi primer punto alto siguiente. Y así obtengo 2 casitas. Este es el primero de 7. Me voy apoyando en la vuelta anterior para completar. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Voy a tejer 2 cadenas de separación, fijo encima de mi siguiente punto alto, 2 cadenas de separación, fijo encima de mi siguiente punto alto, otra vez 2 cadenas de separación y fijo en la parte central de mi ventana de abajo y así obtengo 3 casitas. Continuamos tejiendo 5 ventanas. Empezamos con 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas y voy a fijar en la parte central de mi siguiente ventana. Otra vez 1, 2, 3, 4 y 5 y voy a fijar en la parte central de mi siguiente ventana. Nuevamente 1, 2, 3, 4 y 5 y voy a fijar en la parte central de mi siguiente ventana. Otra vez 1, 2, 3, 4 y 5. Fijo en la parte central de mi siguiente ventana. Así ya tengo 4 en total. Voy a hacer una más. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas y fijo en la parte central de mi siguiente ventana. Voy a tejer 2 cadenas de separación, fijo encima de mi siguiente punto alto y repito el proceso de 5 ventanas. Hago separación de 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5 y voy a fijar en la parte central de mi siguiente ventana de abajo. Otra vez 1, 2, 3, 4 y 5. Fijo encima de mi siguiente ventana. Nuevamente 1, 2,
3, 4 y 5 y voy a fijar encima de la parte central de mi siguiente ventana. Aquí ya llevo 3. Voy a tejer 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas y voy a fijar en la parte central de mi siguiente ventana. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas y fijo encima de mi siguiente casita. Así. Vamos a continuar con 2 casitas. Voy a realizar 2 cadenas de separación, ya las tengo marcadas abajo. 1 y 2. Este es el primero de 7. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Voy a tejer 2 cadenas de separación, fijo encima de mi siguiente casita 2 cadenas y fijo encima de la siguiente. Y es así, princesas, como queda terminada mi vuelta número 28. Vamos a girar nuestro tejido. Vamos con la siguiente. Comienzo mi vuelta número 29 subiendo con 3 cadenas. Estas representan mi primer punto alto. Voy a tejer el 2 y el 3 adentro de mi casita. Voy a tejer el 4 encima de mi siguiente punto alto, 5 y 6 adentro de mi casita y el 7 encima de mi primer punto alto siguiente. Tejo ahora 2 cadenas de separación, fijo encima de mi cuarto punto alto, 2 cadenas de separación y fijo encima de mi último punto alto. Este es el primero de 7, tejo 2 y 3 adentro de mi casita, 4, 5 y 6 adentro de mi casita y el 7 encima de mi siguiente punto alto. Así. Continuamos ahora con 2 casitas otra vez. Tejo 2 cadenas, fijo en la parte central de mi ventana de abajo, con punto alto hago 2 cadenas y fijo encima de mi siguiente punto alto. Vuelvo a tejer 7 puntos altos, este es el primero. Tejo del 2 al 6 adentro de mi ventana. 2, 3, 4, 5 y 6. Fijo el 7 encima de mi siguiente punto alto. Otra vez tejo 2 casitas, hago 2 cadenas, fijo en la parte central de mi ventana de abajo, nuevamente 2 cadenas, fijo en mi siguiente punto alto. Y así obtengo 2 casitas otra vez. Vuelvo a tejer 7 puntos altos, este es el primero de 7. Voy a realizar del 2 al 6 adentro de mi ventana, 3, 4, 5,
6, fijo el 7 encima de mi siguiente punto alto. Nuevamente tejo 7 puntos altos, perdón, 2 casitas. Hago 2 cadenas, fijo en la parte central de mi ventana de abajo con punto alto, 2 cadenas y fijo encima de mi siguiente punto alto. Ahora sí, voy a tejer 2 y 3 adentro de mi casita, el 4 encima de mi siguiente punto alto, continuamos con el 5 adentro de mi ventana, el 6 también adentro de mi ventana y el 7 en la parte central de esa ventana y lo fijamos aquí. Vuelvo a tejer 2 cadenas de separación, fijo una casita encima de mi siguiente punto alto, 2 cadenas, fijo otra casita en la parte central de mi ventana de abajo. Así. Tejo nuevamente 7 puntos altos. Este ya es el primero. Tejo el 2 y el 3 ahí mismo en la ventana. El 4 encima de mi siguiente punto alto. 5 y 6 adentro de mi siguiente ventana. Y el 7 encima de la parte central de mi ventana de abajo. Hago 2 cadenas, voy a fijar encima de mi siguiente punto alto, tejo 2 cadenas, fijo encima de la parte central de mi ventana de abajo. Nuevamente tejo 7 puntos altos, este vuelve a ser el primero de 7, tejo 2 y 3 adentro de mi ventana, el 4 encima de mi siguiente punto alto, 5 y 6 adentro de mi ventana y el 7 encima de la parte central de la ventana que estamos trabajando. Nuevamente tejo 2 cadenas, fijo una casita encima de mi siguiente punto alto, 2 cadenas, fijo encima de mi siguiente casita. Vuelvo a tejer 7 puntos altos. Este es el primero de 7. Tejo 2 y 3 adentro de mi casita. El 4 encima de mi siguiente punto alto. 5 y 6 adentro de mi casita. Y el 7 encima de mi primer punto alto siguiente. Realizo 2 cadenas, fijo encima de mi cuarto punto alto de abajo, 2 cadenas y fijo encima de el séptimo punto alto de abajo. Cerramos nuestra vuelta con 7 puntos altos. Este es el primero. Tejo 2 y 3 adentro de mi casita, el 4 encima de mi siguiente punto alto, 5 y 6 adentro de mi casita y el 7 encima de mis 3 cadenitas de la vuelta anterior. Y es así, princesas, como queda terminada mi vuelta número 29. Vamos a girar nuestro tejido. Vamos con la siguiente. Comienzo mi vuelta número 30 haciendo exactamente lo mismo que en la vuelta anterior.
En donde tenga puntos altos voy a tejer los mismos 7 y en donde tenga casitas voy a tejer las mismas 2. Para iniciar subo con 3 cadenas. Estas representan mi primer punto alto y voy a tejer 6 puntos altos más para completar mi grupo de 7. Aquí ya llevo 4, 5, 6 y 7. Voy a tejer 2 cadenas de separación, fijo encima de mi siguiente casita, otra vez 2 cadenas y fijo encima de mi primer punto alto siguiente. Vuelvo a realizar 7 puntos altos. Este es el primero, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tejo 2 cadenas de separación, fijo encima de mi siguiente casita, 2 cadenas y fijo encima de mi primer punto alto siguiente. Otra vez realizo 7 puntos altos en total. Este es el primero de 7, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Voy a realizar 2 cadenas de separación. Hago una y 2 casitas en total. Así, princesas. Continuamos tejiendo 7 puntos altos. Este es el primero de 7. Me voy apoyando en mi vuelta anterior. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Voy a tejer 2 cadenas de separación, fijo encima de mi siguiente casita, hago 2 cadenas y fijo encima de mi primer punto alto siguiente. Este vuelve a ser el primero de 7, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Voy a tejer 2 cadenas de separación, hago una y 2 casitas. Este es el primero de 7, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Otra vez tejo 2 cadenas de separación y voy a hacer mis 2 casitas. Una y 2. Tejo 7 puntos altos. Este es el primero de 7, 2, 3,
4, 5, 6 y 7. Voy a tejer 2 cadenas de separación, hago una y 2 casitas. Este vuelve a ser el primero de 7. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Voy a tejer 2 cadenas, una y 2 casitas. Este es el primero de 7, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y es así, princesas, como queda terminada mi vuelta número 30. Vamos a girar nuestro tejido. Vamos con la siguiente. Comienzo mi vuelta número 31 subiendo con 5 cadenas. 2, 3, 4 y 5. Voy a tomar lazada y voy a fijar encima de mi cuarto punto alto de abajo. Tejo 2 cadenas de separación y fijo encima de mi último punto alto de abajo. Y así obtengo 2 casitas. Voy a realizar 7 puntos altos. Este ya es el primero de 7. Voy a tejer el 2 y el 3 adentro de mi casita, el 4 encima de mi siguiente punto alto, 5 y 6 adentro de mi casita y el 7 encima de mi primer punto alto siguiente. Voy a tejer 2 cadenas de separación, fijo encima de mi cuarto punto alto de abajo 2 cadenas y fijo encima de mi último punto alto de la vuelta anterior. Nuevamente tejo 7 puntos altos. Este es el primero de 7. Hago el 2 y el 3 adentro de mi casita, el 4 encima de mi siguiente punto alto, 5 y 6 adentro de mi casita y el 7 encima de mi primer punto alto siguiente. Voy a tejer 2 cadenas, fijo encima de mi cuarto punto alto, 2 cadenas y fijo encima de mi último punto alto de la vuelta anterior. Este es el primero de 7. Voy a tejer 2 y 3 adentro de mi casita, el 4 encima de mi siguiente punto alto, 5 y 6 adentro de mi casita y el 7 encima de mi primer punto alto siguiente. Tejo 2 cadenas, fijo encima de mi cuarto punto alto de abajo 2 cadenas y fijo encima de mi último punto alto siguiente. Este vuelve a ser el primero de 7. Voy a tejer 2 y 3 adentro de mi casita, 4 encima de mi siguiente punto alto, 5 y 6 adentro de mi casita y el 7 encima de
mi siguiente punto alto. Así. Continuamos tejiendo 2 casitas. Hago 2 cadenas, fijo encima de mi cuarto punto alto de abajo, 2 cadenas y fijo encima de mi último punto alto. Este es el primero de 7, tejo 2 y 3 adentro de mi casita, 4 encima de mi siguiente punto alto, 5 y 6 adentro de mi casita y el 7 encima de mi primer punto alto siguiente. Voy a tejer 2 cadenas, fijo encima de mi cuarto punto alto de abajo, 2 cadenas y fijo encima de mi último punto alto de abajo. Este vuelve a ser el primero de 7, tejo el 2 y el 3 adentro de mi casita, el 4 encima de mi primer punto alto siguiente, el 5 y el 6 adentro de mi casita y el 7 encima de mi primer punto alto siguiente. Tejo 2 cadenas de separación, fijo encima de mi cuarto punto alto de abajo, 2 cadenas y fijo encima de mi último punto alto de la vuelta anterior. Nuevamente realizamos 7 puntos altos. Este es el primero de 7. Voy a realizar 2 y 3 adentro de mi casita, el 4 encima de mi siguiente punto alto, 5 y 6 adentro de mi casita y el 7 encima de mi primer punto alto siguiente. Realizo 2 cadenas de separación, fijo encima de mi cuarto punto alto, 2 cadenas y fijo encima de mi último punto alto de abajo. Este es el primero de 7, tejo 2 y 3 adentro de mi casita, el 4 encima de mi siguiente punto alto, 5 y 6 adentro de mi casita y el 7 encima de mi siguiente punto alto. Voy a tejer 2 cadenas de separación, fijo encima de mi cuarto punto alto de abajo, 2 cadenas y fijo encima de mi último punto alto de abajo. Y es así, princesas, como queda terminada mi vuelta número 31. Vamos a girar nuestro tejido. Vamos con la siguiente. Comienzo mi vuelta número 32 subiendo con 5 cadenas. Tomo lazada y fijo encima de mi siguiente punto alto. Tejo 2 cadenas de separación y fijo encima de mi siguiente punto alto. Y así obtengo 2 casitas. Voy a tejer el primero de 7 puntos altos apoyándome en los anteriores. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hago 2 cadenas de separación, fijo encima de mi siguiente punto alto, 2 cadenas y fijo encima de mi primer punto alto siguiente. Este vuelve a ser el primero de 7, 2, 3, 4, 5,
6 y 7. Voy a tejer 2 cadenas de separación, fijo encima de mi siguiente casita 2 cadenas de separación y fijo encima de mi primer punto alto siguiente. Nuevamente tejo 7 puntos altos, este vuelve a ser el primero, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Otra vez tejo 2 cadenas de separación, fijo encima de mi siguiente casita, hago 2 cadenas de separación y fijo encima de mi primer punto alto siguiente. Otra vez tejo 7 puntos altos, este vuelve a ser el primero de 7, me voy apoyando en la vuelta anterior, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Voy a tejer 2 cadenas de separación, fijo encima de mi siguiente punto alto, otra vez tejo 2 cadenas de separación y fijo encima de mi último punto alto, perdón, mi primer punto alto siguiente. Este vuelve a ser el primero de 7, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Voy a tejer 2 cadenas de separación, una y 2 casitas. Continuamos otra vez con 7 puntos altos. Este es el primero de 7, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tejo 2 cadenas de separación, fijo encima de mi siguiente casita 2 cadenas de separación y fijo encima de mi primer punto alto siguiente. Este es el primero de 7, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tejo 2 cadenas, fijo encima de mi siguiente casita, 2 cadenas nuevamente y fijo encima de mi primer punto alto siguiente. Este es el primero de 7, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Voy a tejer 2 cadenas de separación y hago una y 2 casitas para cerrar. Y es así, princesas, como queda terminada mi vuelta número 32. Vamos a girar nuestro tejido, vamos con nuestra siguiente vuelta. Comienzo mi vuelta número 33 subiendo con 3 cadenas.
Estas 3 representan mi primer punto alto. Voy a tomar lazada y voy a tejer otro punto alto que es el 2 y también el 3 adentro de mi casita. El 4 lo voy a realizar encima de mi siguiente punto alto, 5 y 6 adentro de mi casita y el 7 encima de mi primer punto alto siguiente. Voy a realizar 2 cadenas de separación. Fijo mi primer casita encima de mi cuarto punto alto. Tejo 2 cadenas y fijo encima de mi último punto alto de la vuelta anterior. Este es el primero de 7. Voy a tejer 2 y 3 adentro de mi casita, el 4 encima de mi siguiente punto alto, 5 y 6 adentro de mi casita y el 7 lo voy a fijar encima de mi primer punto alto siguiente. Nuevamente tejo 2 cadenas de separación, fijo una casita encima de mi cuarto punto alto de abajo, hago 2 cadenas y fijo encima de mi último punto alto de la vuelta anterior. Otra vez tejo 7 puntos altos, hago el 2 y el 3 adentro de mi casita, el 4 encima de mi siguiente punto alto, 5 y 6 adentro de mi casita y el 7 encima de mi primer punto alto siguiente. Voy a tejer 2 cadenas de separación, fijo encima de mi cuarto punto alto de abajo, 2 cadenas de separación y fijo encima de mi último punto alto de la vuelta anterior. Nuevamente tejo 7 puntos altos. Este es el primero de 7. Voy a tejer el 2 y el 3 adentro de mi casita, el 4 encima de mi siguiente punto alto, 5 y 6 adentro de mi casita y el 7 encima de mi primer punto alto siguiente. Continúo con 2 cadenas, fijo encima de mi cuarto punto alto de abajo, 2 cadenas y fijo encima de mi último punto alto de la vuelta anterior. Este es el primero de 7. Voy a tejer 2 y 3 adentro de mi casita, el 4 encima de mi siguiente punto alto, 5 y 6 adentro de mi casita y el 7 encima de mi primer punto alto siguiente. Voy a tejer 2 cadenas de separación, fijo encima de mi cuarto punto alto de abajo, 2 cadenas y fijo encima de mi último punto alto de abajo. Otra vez hago 7 puntos altos. Este ya es el primero de 7. Voy a tejer 2 y 3 adentro de mi casita, 4 encima de mi siguiente punto alto, 5 y 6 adentro de mi casita y el 7 encima de mi primer punto alto siguiente. Otra vez tejo 2 cadenas, fijo encima de mi cuarto punto alto de abajo, 2 cadenas y fijo encima de mi último punto alto de la vuelta anterior. Otra vez tejo 7 puntos altos. Este es el primero de 7. Tejo el 2 y el 3 adentro de mi casita, el 4 encima de mi siguiente punto alto, el 5 y el 6 adentro de mi casita y el 7 encima de mi primer punto alto siguiente. Voy a tejer 2 cadenas, fijo encima de mi cuarto punto alto de la vuelta anterior,
tejo otra vez 2 cadenas y fijo encima de mi último punto alto de la vuelta anterior. Este vuelve a ser el primero de 7, tejo 2 y 3 adentro de mi casita, el 4 encima de mi siguiente punto alto, el 5 y el 6 adentro de mi casita y el 7 encima de mi primer punto alto siguiente. Voy a tejer 2 cadenas de separación, fijo encima de mi cuarto punto alto, 2 cadenas, fijo encima de mi último punto alto de la vuelta anterior. Cierro con 7 puntos altos, este es el primero de 7, hago 2 y 3 adentro de mi casita, el 4 encima de mi siguiente punto alto, 5 y 6 adentro de mi casita y el 7 encima de mi tercer cadena de la vuelta anterior. Y es así, princesas, como queda terminada mi vuelta número 33. Vamos a girar nuestro tejido, vamos con la siguiente. Comienzo mi vuelta número 34 subiendo con 3 cadenas. Estas representan mi primer punto alto. Y voy a tejer los otros 6 puntos altos que tengo de la vuelta anterior para completar un grupo de 7. 3, 4, 5, 6 y 7. Voy a tejer 2 cadenas y fijo encima de mi siguiente punto alto. Otra vez hago 2 cadenas y fijo encima de mi primer punto alto siguiente. Este vuelve a ser el primero de 7. Me apoyo en los de abajo para completar. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Voy a tejer 2 cadenas, fijo encima de mi siguiente punto alto, 2 cadenas y fijo encima de mi primer punto alto siguiente. Este vuelve a ser el primero de 7. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tejo 2 cadenas de separación, fijo encima de mi siguiente punto alto, 2 cadenas y fijo encima de mi primer punto alto siguiente. Este vuelve a ser el primero de 7, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tejo 2 cadenas, fijo encima de mi siguiente punto alto, hago 2 cadenas y fijo encima de mi primer punto alto siguiente. Nuevamente tejo 7 puntos altos. Este vuelve a ser el primero de 7, 2,
3, 4, 5, 6 y 7. Voy a tejer 2 cadenas de separación, fijo encima de mi siguiente casita 2 cadenas y fijo encima de mi primer punto alto siguiente. Este vuelve a ser el primero de 7, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tejo 2 cadenas, fijo encima de mi siguiente punto alto 2 cadenas y fijo encima de mi primer punto alto siguiente. Voy a continuar con 7 puntos altos. Este ya es el primero de 7, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tejo 2 cadenas, fijo encima de mi siguiente punto alto, 2 cadenas, fijo encima de mi primer punto alto siguiente. Este vuelve a ser el primero de 7, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Voy a tejer 2 cadenas de separación, fijo encima de mi siguiente casita 2 cadenas, fijo encima de mi primer punto alto siguiente. Este es el primero de 7, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y es así, princesas, como queda terminada mi vuelta número 34. Y pues bien, princesas, esa sería nuestra última vuelta. Cortamos nuestra hebra y bueno, la vamos a esconder entre el tejido con un gancho mucho más delgado. Y es así, princesas, como queda terminado nuestro hermoso cuadro. Como podrán darse cuenta, es un diseño muy lindo, muy vistoso y fue muy fácil de realizar. Así que bueno, pues espero que les haya gustado y les quiero comentar lo siguiente. Si van a trabajar este diseño en forma de tira, es decir, aquí ya van a comenzar con otra flor, tomen en consideración que para que este contorno no les quede doble, al terminar este y comenzar uno nuevo, pues se comienza también con el contorno de la parte inferior. Entonces, aquí lo que tendrían que hacer sería, si lo van a trabajar en forma de tira, vamos a comenzar nuestra vuelta número 7, ¿sale? Porque ya el contorno ya lo tenemos realizado. Entonces comenzaríamos a partir de la vuelta 7, que es en donde comienza nuestra flor, y otra vez lo terminamos hasta el final. Si voy a hacerlo todavía más largo, vuelvo a comenzar en la vuelta número 7. O bien, si a ustedes les gusta que tenga aquí doble contorno para que se distinga que son 2 cuadros, bueno, pues entonces sí lo vamos a trabajar
doble, es decir, desde la primera vuelta, otra vez nuestro nuevo cuadro. Y bueno, princesas, pues así es como queda terminado nuestro hermoso diseño. Espero que les haya gustado. Recuerden que aquí en el canal ya está disponible la lista de reproducción de este proyecto por si desean comenzarlo o si se perdieron algún video. En la parte de la descripción de cada uno de los videos se encuentra el número de video que corresponde para que sea más fácil para ustedes ubicarlos. Pues bien, princesas, yo hasta aquí dejo este video agradeciendo mucho el favor de su atención. Deseo que sigan pasando un lindo día, que Dios me las bendiga siempre. Les mando un beso y nos vemos en nuestro próximo proyecto. Muchas gracias. Bye.